¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, doctor, para hablar un poquito sobre este tema, ¿no? ¿Cómo es la rehabilitación después de una ACV? Si en todos los casos es igual, ¿qué hay que tener en cuenta? No, no en todos los casos es igual. Primero hay que ver la evolución, porque bueno, hay dos tipos de ACV. El ACV hemorrágico, que es cuando se produce una rotura de una arteria, de un vaso sanguíneo dentro del cerebro y eso produce un hematoma dentro del cerebro o entre las meninges, por ejemplo. Y luego es más frecuente que es un accidente cerebrovascular por un infarto cerebral, por una oclusión de un vaso sanguíneo, por una trombosis o por una embolia. Por supuesto, va a depender de la magnitud del infarto y la cantidad de muerte celular que ocurre y la hinchazón, el edema que ocurre alrededor, de cuáles son, digamos, cuáles son los principales déficits que presenta el paciente. Lo concreto es que el paciente, por lo general, al comienzo de la ACV, es internado en la terapia intensiva. La rehabilitación debe comenzarse del inicio, no debe comenzarse mientras está en terapia intensiva, porque va a requerir movilización pasiva para que los músculos de las piernas, las articulaciones no se atrofien y no pierdan elasticidad y flexibilidad, o sea que hay que hacerle movilización por más que el paciente esté inconsciente. Si el paciente está consciente, va a colaborar mucho más, por supuesto, y nos va a ayudar en la rehabilitación. Una vez que el paciente es dado de alta, que pasa a sala y es dado de alta, bueno, hay que evaluar cuáles son las secuelas fundamentales que dejó ese paciente. Por ejemplo, si tiene una hemiplegia, es decir, un trastorno de la fuerza muscular, pérdida de la fuerza en el brazo, en la pierna o en la boca, por ejemplo, si tiene dificultad para hablar, si tiene dificultad para tragar, si tiene incontinencia urinaria. Bueno, de acuerdo a eso y a la evaluación que se hagan de las diferentes especialidades, por lo menos así trabajamos nosotros. Cada especialidad, es decir, terapia ocupacional, kinesiología, psicología, educación física, rehabilitación cognitiva, cardiólogo, neurólogo, clínico, no, hacemos las evaluaciones y entre todos luego nos juntamos y vemos que junto con la familia y con el paciente, cuáles son los problemas y qué es lo que la familia espera de recuperar del paciente y qué es lo que nosotros podemos tratar o insistir en recuperar. Y ahí es donde comienza el proceso de rehabilitación. El proceso de rehabilitación en un paciente con una CLP no solamente se soluciona con un kinesiólogo, es un equipo multidisciplinario que tiene que trabajar de todas las disciplinas, desde la fonoaudiología hasta la psicología, hasta la rehabilitación cognitiva, la arte terapia, la kine, y interdisciplinario, es decir, tienen que estar en contacto todas las especialidades para ver qué es lo mejor e ir evaluando semana por semana cómo va evolucionando el paciente y de acuerdo a cómo va evolucionando, ver qué modificaciones hay que hacer en el tratamiento. O sea que el tratamiento debe ser multidisciplinario, interdisciplinario y la tercera característica que tiene que ser intensivo. Cuanto más intensivo sea, de acuerdo a las características propias del paciente, es decir, si tiene un problema cardíaco, bueno, tendremos que adaptarnos a eso, por ejemplo, bueno, mejor va a ser la recuperación y más rápida va a ser la recuperación. En su experiencia, ¿estas secuelas, en la mayoría de los casos, se pueden revertir en su totalidad? Sí, hay muchos casos en que se revierten en su totalidad, otros casos quedan secuelas, pero todo lo que se pueda rehabilitar es importante. Es decir, no solamente que el paciente, por ejemplo, si tiene una hemiplegia derecha y no pueda mover el brazo y la pierna, no solamente es lo importante que lo pueda movilizar, sino que, por ejemplo, podamos centrarlo en el tronco para que pueda estar sentado sin irse hacia los costados, que pueda rotar en la cama por sí mismo, que pueda ayudar en las transferencias, por ejemplo, de la camilla, de la silla de ruedas a la cama, y luego empezar a trabajar los miembros superiores y miembros inferiores para que empiece a caminar, para que empiece a movilizar el brazo. Es un proceso que necesita de una metodología. No se puede levantar el paciente y tratar de que camine en un día. Lo que hay que hacer es ir paso por paso y estabilizar primero todo el sistema musculoesquelético para luego comenzar con una rehabilitación bien seria y, como dije, muy intensiva. O sea que siempre se pueden recuperar las cosas. Hay cosas que se pueden recuperar en su totalidad y otras que son realmente recuperables. En algunos casos hay pacientes que dicen, bueno, no recordar nada o quedan ubicados en otro momento del tiempo, no de su vida. ¿Qué pasa en esos casos?
Bueno, los trastornos cognitivos son muy importantes. A nosotros siempre se nos complica por dos cosas. Por ejemplo, cuando hay una dificultad en el lenguaje, la dificultad en el lenguaje puede ser motora, es decir, el paciente no puede hablar, pero sí puede entender todo lo que le decimos. O puede ser mixta, por ejemplo, motor y sensitiva, por lo tanto no entiende lo que nosotros le decimos. Eso es más complicado para la rehabilitación y hay que trabajar mucho en ese sistema. Ahora, también hay que trabajar la parte cognitiva, lo que tiene que ver con la atención, la capacidad de concentración, la memoria, la habilidad para resolver problemas, habilidades visoespaciales. O sea que los trastornos cognitivos forman parte también de las lesiones que afectan al cerebro en una lesión vascular, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene la familia, ¿no?, en este acompañamiento y en los ejercicios y otras cuestiones que deban realizar en la casa? Y la familia es muy importante, primero por el sostén anímico que tiene que dar, es muy, muy importante. Además, como una vez que se le da el alta a la institución, el paciente debe seguir realizando otras actividades, por ejemplo, en una institución en forma ambulatoria, o bien puede hacerlo en su domicilio, con todas las indicaciones que nosotros le dejamos a la familia cuando le damos el alta, para que la familia misma pueda ocuparse de que ciertas actividades deben ser supervisadas por ellos o pueden ser ayudadas por ellos. Y todo lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria, es decir, la higiene, el vestido, la alimentación, por ejemplo, bueno, eso el paciente lo tiene que llegar a cumplir en lo posible en su totalidad. Y si no, debe ser ayudado por el entorno familiar o por cuidadores, pero bueno, es importante el apoyo familiar, yo diría que un 50%, el ánimo del paciente y la familia, bueno, nos va a solucionar los problemas. ¿Y qué pasa en el caso de los llamados micro-ACV? Los micro-CV son muy frecuentes desde que los estudios de diagnóstico por imagen, es decir, la resonancia magnética nuclear, cada vez es más resolutiva y nos puede dar, por ejemplo, más información. Nosotros vemos que hay micros ACV en la mayoría de los pacientes o de las personas que después de los 60, 65 años. A veces, sí, en algunas patologías como la diabetes, se puede producir una microangiopatía con varias lesiones vasculares. Los micro-CV son muy frecuentes y si los micro-CV son muy importantes en su cantidad, bueno, eso puede alterar alguna de las funciones, principalmente las funciones cognitivas. Y luego tenés los otros ACV que son un poquitito más de mayor tamaño, que son los infartos lacunares. Esos infartos lacunares también son importantes y pueden dejar alguna secuela. Pero los micro-CV son muy frecuentes de ver últimamente. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con las patologías que son capaces de producir ACV, por ejemplo, si el paciente es hipertenso o es diabético o es obeso o es sedentario, no hace actividad o es tabaquista o alcohólico, por ejemplo, todos esos son factores predisponentes para que los micro-CV aumenten y se reproduzcan cada vez más. Claro. Doctor, como siempre ha sido muy claro con toda esta información, así que le agradecemos muchísimo y le deseamos un, bueno, feliz fin de año 2024 y un gran inicio del 2025 también. Gracias, muy amable. Lo mismo para ustedes, que tengan un muy buen 2025. Muchísimas